Conferencias bíblicas. Guillermo McBride, Los dos caminos y los dos destinos. Día 10, el arrebatamiento. Abriremos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. La primera carta a los Tesalonicenses. Leeremos en el capítulo 4. Comenzando en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hasta aquí. Es evidente por la lectura que acabamos de hacer que hemos de hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y justamente Pablo está hablando, como vimos en parte anoche, de la resurrección de los creyentes en Cristo, aquellos que han muerto. La manera cuando los muertos en Cristo resucitarán. Y luego, tal como decíamos anoche, refiriéndonos a esta parte del cuadro, nos explica lo que ha de suceder a los creyentes, que no habremos muerto, sino que estemos con vida cuando Él venga. Y nosotros, dice, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Tal es nuestro tema, pues, estimados amigos. El arrebatamiento de los creyentes y su traslación de la tierra al cielo en la venida del Señor Jesús. Cuando llegamos a la última página de la Biblia, cuán grato es escuchar la voz de Jesús. Está hablando muchos años después de su muerte, muchos años después que Él ascendió al cielo. Y Él dice, yo, Jesús, soy la estrella resplandeciente de la mañana. Ciertamente vengo en breve. Está hablando a su iglesia, como Él mismo dice. Y casi al final de aquel último capítulo del libro del Apocalipsis, oímos las voces de miríadas de creyentes en la tierra, quien oyendo el anuncio de su Señor que Él viene, le contestan diciendo, amén, así sea, ven Señor Jesús. Y hay en la tierra millones de seres humanos que lo están diciendo diariamente, ven Señor Jesús, anhelamos verte. Yo me pregunto si tú te interesas por la venida del Señor. No es una teoría, no es una simple verdad de las Sagradas Escrituras.
Me impactaron palabras de un joven en la ciudad de Linares un día cuando oraba. Estaba dando gracias a Dios y estaba pensando en la venida del Hijo de Dios. Y dijo más o menos lo siguiente: gracias, Padre, porque vamos a poder darle un apretón de mano a tu Hijo. Nunca lo había pensado así. Pero ¿qué más natural? El deseo del pecador que ha sido salvado por la muerte de Cristo, de ver a su Señor y poner su mano en la mano que lleva todavía la marca de los clavos. Es un asunto real, personal, vital. ¿Estás esperando al Señor? Le veremos tal como Él es. Dice con seguridad y con entusiasmo el apóstol Juan. No sé si entre mis oyentes hay algún incrédulo, o peor, algún burlador. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo su segunda carta, él dice textualmente lo siguiente, y leo sus palabras. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Muchas personas hay en el camino ancho que se expresan así, y quizás tú lo hayas pensado en tu corazón. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Hace más de 1900 años se fue, según nos dicen. Es lo que tú piensas. ¿Y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿En qué ha quedado? ¿Acaso será cierto que Él estuvo acá? ¿Será posible que venga otra vez? Si tú eres de los burladores, Dios habla acerca de ti y dice que tú eres un burlador. Y si el Señor no ha venido antes, es por su larga paciencia. Por mi parte, yo me alegro mucho, porque el Señor no vino antes del año 35, porque yo habría quedado en mis pecados, y más que seguro estaría en el lugar de los tormentos. Pero el Señor espera y te da en esta noche una nueva oportunidad para que te arrepientas, para que entres por la puerta, para poder tú también decir, amén, ven Señor Jesús, deseamos verte, deseamos estar contigo. A través de todo el Antiguo Testamento, comenzando desde el primer libro y siguiendo hasta el último, encontramos profecías tocante a la venida de Cristo. El gran mensaje de la Biblia es siempre, Jesús viene. A través del Antiguo Testamento había dos clases de predicciones. Predicciones que, cual una mano, cual un dedo, señalaba hacia el Salvador venidero. Pero eran dos clases diferentes. Una clase de profecías decía que Él nacería cual niño. Nacería de una madre virgen, que nacería en el pueblo de Belén, que Él sería un siervo humilde, que sería un hombre rechazado y abandonado, y que moriría en una cruz rodeado por sus enemigos, que descendería hasta la tumba y resucitaría. Y la otra clase de predicciones tan diferente a la primera, que Él vendría en las nubes del cielo, aplastando todo el poderío de sus enemigos, y establecería acá en la tierra un reino de absoluta justicia y rectitud. Es evidente que la primera clase de predicciones se cumplió. Es evidente que la otra predicción no se cumplió. Sin embargo, cuando empezamos a leer en el Nuevo Testamento, los primeros libros nos demuestran de las múltiples maneras
como las primeras predicciones se cumplieron. El Salvador nació en Belén, nació de una madre virgen, fue el siervo obediente y humilde, murió en una cruz, entregó su vida y resucitó al tercer día y subió al cielo. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a las otras profecías? El Nuevo Testamento presenta el mismo mensaje en forma más clara, de manera más amplia, diciéndonos, por ejemplo, en Mateo 25, que aquel que murió coronado de espinas vendrá a la tierra cual rey y se sentará sobre su trono de gloria. En el capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito nos dice, se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 2 Tesalonicenses 1, que Él vendrá cual llama de fuego, dando retribución, castigando de eterna perdición a sus enemigos. Y finalmente el Apocalipsis nos muestra en aquel capítulo tan magnífico como el cielo se abre de par en par para que descienda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si las profecías del Antiguo Testamento, que no se cumplieron en la primera venida de Jesús, se cumplirán cabal y literalmente cuando Él venga por segunda vez. Pablo fue a la ciudad de Tesalónica, se puso a predicar el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Llamaba a los pecadores al arrepentimiento. Les anunciaba el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y los habitantes de Tesalónica, muchos dejando la senda limpia, otros abandonando los vicios y maldades, acudieron al Señor, depositando la fe en Él, entraron por la puerta, salvos, felices. Y Pablo tuvo que alejarse de aquella ciudad. Como veíamos anoche, algunos de los tesalonicenses murieron, posiblemente como mártires. Las persecuciones eran feroces, y sus hermanos acompañaban los restos mortales de los muertos al cementerio. Y estaban preocupados. ¿Qué será de nuestros hermanos cuando el Señor venga? ¿Qué será de ellos cuando Él venga en su gloria? ¿Qué será de ellos cuando el Señor establezca su glorioso reino? Y Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, les entrega un mensaje nuevo. Les dice en el verso 15, os decimos esto en palabra del Señor. Es una nueva revelación. Es algo que no encontramos en el Antiguo Testamento. Y en los libros del Nuevo Testamento lo encontramos por primera vez. Yo sé lo que algunos están pensando. Esto lo tenemos antes en 1 Corintios. Esto lo tenemos antes en el Evangelio según Juan. No estoy hablando del orden en que encontramos los libros del Nuevo Testamento. Estoy hablando del orden en que fueron escritos. No el orden que se les asignó más tarde. Yo soy un convencido que están en el orden en que Dios quiso tenerlo. Porque hasta el orden en que los libros están puestos encierra grandes lecciones para nosotros. Pero Pablo escribió a los tesalonicenses antes que escribiera a los corintios. Y el Evangelio de Juan se escribió mucho después. En el orden en que el Señor daba la revelación. Estamos empezando acá. Y en palabra del Señor, una revelación nueva. Pablo habla de los muertos en Cristo y de los creyentes que estén con vida cuando Cristo venga. ¿Qué ha de sucederle? Es que en el Nuevo Testamento, y retrocedo un poquito para más provecho,
encontramos algo que no aparece en todo el Antiguo Testamento. Algo nuevo. Algo que el Señor lo menciona en el primero de los Evangelios. Siendo rechazado por el pueblo de Israel, el Señor habla con los suyos y les dice, yo edificaré mi iglesia. ¿No existía la iglesia? No. Yo edificaré. Y el Señor todavía no la edificaba. Sin precisar la fecha cuando comenzaría la obra, solamente se limita a ocupar tiempo futuro. Yo edificaré mi iglesia. ¿Y cuándo comenzó a hacerlo? Nada más claro en la Biblia que fue el día de Pentecostés. El Señor dio su vida, subió triunfante al cielo, descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y ahora leemos en la Biblia de la iglesia. ¿Y esta iglesia qué es lo que es? Es el gran conjunto de todos los hombres y mujeres, quienes desde el día de Pentecostés hasta la fecha han entrado por la puerta. Una señora locutora de radio en Talca me preguntó años atrás, ¿a qué iglesia pertenece usted? Señora Carmen, le dije, voy a contestarle con un texto bíblico. Y le cité palabras de la carta de Pablo a los Efesios. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A esa iglesia pertenezco yo. ¿Tiene idea cuál será? Y esta mujer preparada, inteligente, se ha encogido de hombros. No tengo idea. No tengo idea. Los hombres hablan de las iglesias y nuestra iglesia, la Biblia reconoce una sola. Y la iglesia es de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Y quienes son miembros de aquella iglesia son los pecadores, repito, que abandonando su religión, que dejando su pecado, acuden sencilla y sinceramente a Cristo, y reconociéndose delante de Él como pecadores indignos y perdidos, confían exclusivamente en Él, y son salvos por su gracia. Él les perdona sus pecados. Nacen de nuevo, como hemos visto repetidas veces. Del día de Pentecostés a la fecha, innumerables millones han entrado por la puerta. La vasta mayoría de ellos está sepultada ya. ¿Cuántos no han muerto? Ellos están con el Señor, pero esperan la resurrección de sus cuerpos. ¿Y los demás? Los que somos del Señor no esperamos la muerte. Si morimos está bien. Estaremos con Cristo, pero no estamos esperando la llegada de la muerte. Estamos esperando la venida del Señor. Y cuando Él venga, ha de llevar su iglesia a su presencia. Esta es la verdad que no está en el Antiguo Testamento, porque la iglesia tampoco está en el Antiguo Testamento. Es solamente en este intervalo de Pentecostés y hasta que el Señor descienda al aire, que Él está formando la iglesia. Antes era tan diferente. Israel era un pueblo terrenal, con una sede terrenal, la ciudad de Jerusalén, con un templo material, con sacerdotes humanos y un sumo sacerdote humano. Qué diferente es la iglesia. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la iglesia no reconoce ninguna sede sobre la faz de la tierra. El cielo. Y no tiene ningún sumo sacerdote, sino aquel que está a la diestra de Dios. Y esta iglesia no es un pueblo terrenal. Es un pueblo destinado a habitar en los cielos con Cristo. Entonces el Señor viene y viene a buscar a los suyos. La lectura dice,
el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros. ¿Estás con nosotros acá? ¿Acaso esta frase te abarca, te incluye a ti? Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Entonces, ¿el Señor no va a venir hasta la misma tierra? Sí. Esa palabra venida del Señor, cuán pocos hay que la entienden. Siempre confundimos la palabra venida con la palabra llegada. Y la palabra venida no significa llegada. ¿Qué significa? La palabra venida significa presencia. El Señor no está pensando en el momento mismo cuando lleve a su pueblo al cielo, está pensando más bien en aquello y todo el tiempo que Él estará con ellos y ellos estarán con Él. No es cosa de jugar con 2 o 3 palabras griegas tampoco. La venida comienza cuando el Señor descienda al aire para arrebatar a lo suyo y continúa y sigue. Tiene un comienzo, tiene una continuación. Qué preciosa palabra, la venida del Señor. A nosotros nos interesa el encuentro, el momento mismo de ser arrebatado. Y a veces no pensamos lo suficientemente en lo que ha de significar para Él. Porque salvos y perdonados, seguimos muy egoístas. Solamente pensando, yo no sufriré más. Yo no tendré más achaques. Mis problemas van a terminar. Qué manera tan egoísta de pensar en la venida del Señor. Dios no lo piensa así. Él piensa en toda la gloria y toda la honra y toda la felicidad para su Hijo y para los que son de su Hijo. Aquí Pablo está escribiendo acerca de la venida del Señor para consolar a aquellos que, llorando la muerte de sus hermanos, están perplejos. ¿No dice Pablo? Ellos van a ser resucitados primero y luego nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Y esto cuándo va a suceder? Me acuerdo bien de una escuela dominical cuando pregunté a los niños, ¿y podríamos saber cuándo el Señor va a venir? Y el propio hijo mío, chico, levantó la mano. Yo pensé, ¿qué me va a decir bien? Hijo, ¿podemos saber cuándo el Señor va a venir? Sí, me dijo, a la hora que nosotros no lo esperamos. Justo lo que el Señor dice. ¿Cuándo no pensáis? Dime, ¿tú estás esperando al Señor en esta noche? A la hora que tú no lo esperas, Él viene. Sin previo aviso. El aviso está aquí. La advertencia está dada. Pero no hay señales, muchas señales en relación con Israel. Muchas señales en cuanto al Medio Oriente y las naciones del mundo. Muchas señales. Pero la iglesia no tiene señales. La iglesia tiene la voz del Señor. Ciertamente vengo en breve. La iglesia tiene la consolación de saber que Él viene para arrebatarnos y llevarnos a su presencia. La segunda vez que Pablo escribe sobre esto, no es para consolar, es para corregir un error. Esto lo vimos la otra noche en relación con la muerte. Y aquellos que en Corinto decían, no hay resurrección de muertos. Dice Pablo,
He aquí os digo un misterio. He aquí os hago saber un secreto. He aquí Dios me ocupa para revelar una verdad que antes no había revelado. Estamos escuchando Pablo. Él dice a los creyentes, no todos dormiremos. Ya hemos visto más de una vez que Dios emplea la palabra dormir cuando habla de la muerte de los suyos, que los cuerpos duermen. El creyente pasa directamente a la presencia del Señor, donde no duerme. Está conscientemente con su Señor. Grande ganancia, dice Pablo, mucho mejor. No todos vamos a dormir, dice. No está hablando a todo el mundo. Se dirige a los que están dentro de la puerta. No todos nosotros dormiremos. ¿Qué va a pasar? Todos seremos transformados. ¿Cómo? ¿De qué manera? En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y nosotros? Nosotros seremos transformados. Explícanos más, Pablo. Hablando de los muertos, dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Dios nunca ocupa la palabra inmortal en relación con el alma. Tenemos la salvación de nuestras almas. Tenemos vida eterna. La inmortalidad tiene que ver con el cuerpo. Teniendo vida eterna ya, el creyente aún no tiene la inmortalidad. Pero cuando Cristo venga, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Serán cambiados nuestros cuerpos. Tendremos cuerpos que nunca más enfermarán, que jamás sentirán dolor y no llegarán jamás a la muerte. Como dice Pablo en Filipenses 3, estamos esperando de los cielos a nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de gloria que tiene Él. Y el Señor viene a efectuar este milagro. Ya entienden ustedes, pues, que no todos los creyentes morirán. Muchos seremos transformados y arrebatados. Era la noche tan triste para los discípulos. Judas ha salido ya y el Señor está a solas con los que son de Él. Dice Él, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero para ellos la casa de Dios ha sido siempre el magnífico templo en Jerusalén. Evidentemente Jesús está hablando de otra parte. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De qué está hablando? Al día siguiente va a entregar su vida en la cruz. Al tercer día después va a resucitar. Y 40 días más tarde va a subir al cielo, a la casa de su Padre. Voy a preparar lugar para vosotros. Vosotros que estáis acá en el camino angosto. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo dijo y lo hará. Jamás ha faltado a su palabra. Y viene otra vez, y viene por lo suyo, y viene para llevarnos a su presencia. Uno camina por las calles de Santiago, Paseo Ahumada, por ejemplo, y mira las cantidades de personas que se pasean allí.
Y uno se pregunta, ¿acaso alguno de estos será arrebatado en la venida del Señor? Y uno mira los rostros, y mira los rostros aquí en este local. ¿Quiénes están esperando al Señor? ¿De quiénes son los corazones que en esta noche digan, ven Señor Jesús? Arrebatado. Cuando el Señor venga, como el poderoso imán que es, el Todopoderoso, Creador y sostenedor de todo lo que existe en el mundo, arrebatará hacia su persona a los suyos y les conducirá a la casa del Padre Celestial. Oh amigo, ¿estás preparado? No es un sueño, no es fanatismo. Estamos leyendo, repitiendo palabras del testigo fiel y verdadero. ¿Y cómo sabemos que va a venir otra vez? Las profecías tocantes a su primera venida se cumplieron al pie de la letra, en forma exacta, no de una manera ambigua. Todo lo concerniente a su segunda venida se cumplirá de la misma manera. Ven, Señor Jesús. Pero, Señor, hay almas acá que no te conocen. Yo me acuerdo una vez, un día domingo por la tarde, estando en el pueblo donde nací por 2 veces, donde nací pecador y donde nací de nuevo confiando en Cristo. Oraba ese domingo por la tarde pensando que iba a predicar el Evangelio. Y mientras oraba, sentí la voz de un niño que estaba contando en alta voz. Evidentemente algunos niños estaban jugando al escondite. Y de acuerdo a la costumbre allá, este niño debió contar hasta 100. Y luego advertir a los demás que partía a buscarle. Dejé de orar y escuché la voz del niño. 90, llegó 95, 96, 97, 98, 99, 100. Y gritó, ¿listos o no? Ya voy. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio, amigo? ¿Cuántas veces el Señor te ha advertido? ¿Está terminando de contar, por así decirlo? Se acabará la paciencia. Llegará a su fin el día de la gracia. Como si el Señor se levantara de su trono en esta tarde para decir, ¿listos o no? Ya voy. ¿Y lo va a hacer? Cuando un hermano en Cristo predicábamos el Evangelio noche a noche en un pueblo, hospedándonos en casa de un matrimonio que tenía un solo hijo, y este hijo escuchaba con interés el Evangelio. Y una noche al llegar a casa el niño se fue a acostar, jovencito ya, y mi colega, sintiendo el deseo de conversar con él, entró en el dormitorio. Y el joven quería ser salvo. Había algo que no entendía, pero mientras conversaron, comprendió el Evangelio y confió en el Señor Jesús. Mi colega salió del dormitorio. El padre, al solo mirarle la cara, se dio cuenta, algo ha pasado, y fue a conversar con su hijo, hijo único. No dijo, hijo, te has convertido. No. No dijo, hijo, eres salvo. No, aquel padre dijo otra cosa. Hijo, dijo, si el Señor Jesús viniera ahora. ¿Y qué le dijo el joven? Papá dijo, iríamos todos juntos. Si viniera ahora, iríamos todos juntos. Usted y mamá y yo. Pero hay familias acá. Y hay un miembro que es del Señor y otros que no lo son. Hay padres que son del Señor, hijos que no lo son. Hay familias acá y algunos miembros están dentro esperando al Señor. Y hay otros expuestos a la ira de Dios. Oh amigo, ¿cuál es el caso tuyo? No te detengas fuera de la puerta. Entrégate a Cristo. Recuerda que Él vino una vez ya y vino para morir por ti y sufrió por ti.
y derramó su sangre, y esa sangre a ti te hará limpio de todo pecado, con tal que te entregues a Él. Hazlo.